de un grupo político que se va a presentar a las próximas elecciones municipales y que, como podéis ver en la documentación que os acompañamos, se llama Alternativa Tudense y sus siglas son ATT. Suena bien. Queda muy... Efectivamente, el logo se parece mucho al que ya estábamos utilizando en anteriores elecciones, aunque fuera con otro grupo, y después eso acompañamos también un papelito donde de alguna manera se describe, digamos, cuál es la ideología del grupo y su ámbito de actuación, que es un grupo que tiene como objetivo actuar única y exclusivamente en el ámbito local en Tui, por lo tanto no tiene apetencias. Desde luego a las elecciones europeas no nos vamos a presentar. ¿No ha sido posible un acuerdo con el Partido Popular? ¿Cuáles son las causas por las cuales no vayamos a asistir a una candidatura única de la derecha o del centro derecha en Tui? Bueno, son múltiples y variadas, aunque se pueden sintetizar. Nosotros, si lees el papelito que está detrás, nos parecemos mucho ideológicamente a todo partido de centro, a cualquier partido de centro. Es decir, nos definimos como liberales, humanistas cristianos y partido, un aula de Bellas Artes y Arte Dramático que pretendíamos que se instalara en Tui. Nosotros somos muy partidarios de la cultura activa y no la cultura pasiva. Es decir, la pasiva es la de los que vamos a ver un espectáculo y la activa es la de los que hacen cultura. La que se hace, por ejemplo, en las parroquias, en los centros culturales, que hacen teatro, las que hace la coral de Tui, es la que participa la gente, forma parte de la gente de Tui, una de nuestras primeras obligaciones. Si no hay nadie que tenga mayoría, es garantizar en la medida en que podamos la estabilidad del gobierno municipal y desde luego consensuar los temas y en la medida de lo posible sacar adelante las cosas de nuestro programa que podamos. Y supongo que eso lleva consigo el que en unas tienes que ceder y en otras te las tienes que apuntar. Vamos, lo que ha pasado en la negociación de final. Nosotros nos reuniremos probablemente en la próxima semana para decidir el candidato. En eso estamos. Y a continuación entraremos en el tema de la lista, pero nos reuniremos toda la gente que está aquí para decidir quién sea el candidato en concreto y a partir de ahí la lista.